Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. El 18 de octubre de 2019, las calles de Santiago y otras ciudades de Chile se convirtieron en el epicentro de una movilización social sin precedentes. Lo que comenzó como una protesta por el alza del precio del transporte público se transformó en una explosión de demandas sociales que retumbó por todo el país. Hoy, 5 años después, Chile se encuentra en un punto crucial. ¿Qué ha cambiado realmente desde entonces? ¿Qué demandas se han escuchado y cuáles siguen sin respuesta? ¿Se cumplieron las expectativas del estallido? En este episodio vamos a analizar las transformaciones y las continuidades de un movimiento que prometía reescribir la historia del país. Yo soy Clary. Yo soy Fede, y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, El Cafecito Latinoamericano, en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Cinco años han pasado desde que Chile vivió una de las movilizaciones sociales más intensas de su historia reciente. El estallido social no solo transformó calles, sino que también alteró el tejido político y social del país. Este levantamiento ciudadano fue impulsado por un aumento en la tarifa del metro de Santiago y, como sabemos, desató una ola de protestas masivas. Sin embargo, detrás de este detonante se encontraban profundas frustraciones acumuladas por décadas de desigualdad económica, altos costos de vida y un sistema político percibido como excluyente y desconectado de la ciudadanía. Las manifestaciones se expandieron rápidamente, abordando demandas como educación, salud, pensiones y derechos sociales, reflejando el clamor por un cambio estructural en la sociedad chilena. Intentando hacer un balance 5 años después, Clary, ¿cuál es la mirada que hoy tienen los chilenos sobre lo que pasó en aquel octubre del 2019? Bueno, un 58% de los chilenos sigue pensando que ese estallido de 2019 fue la expresión de un descontento social que sigue latente, pero, y esto es muy importante, a su vez, solo un 6% cree que Chile hoy es un mejor país que antes del estallido social, según un informe de la encuestadora CADEM. Y este mismo informe revela que para la mitad de los chilenos el estallido fue muy malo para el país. Después tenemos otro estudio de una encuesta del Centro de Estudios Políticos que en la misma línea dice que hoy, 5 años después, bajó el apoyo a esas movilizaciones que recordemos que fueron las grandes protagonistas del estallido. Si en diciembre de 2019 un 55% decía apoyar las manifestaciones, esa cifra hoy es de apenas un 23%, de acuerdo con este estudio. Pero más allá de lo que mostraban los medios, en la televisión o por redes sociales, y frente a la masividad de las manifestaciones, parecía haber una opinión unánime de apoyo a las movilizaciones dentro de los chilenos. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto? Tal cual. Y eso lo podemos explicar desde un lado subjetivo, o sea, desde las percepciones de cada ciudadano, pero también podemos analizar datos y cifras que muestran hoy, 5 años después, los motivos del descontento con el estallido. Para eso tenemos que entender primero por qué surgió ese estallido. Previo al 2019, claramente Chile era un país con serios problemas estructurales en términos sociales. Si bien la pobreza se redujo a la mitad con la vuelta a la democracia, siempre se mantuvo en un piso del 23% que ningún gobierno democrático podía bajar. Además, el salario mínimo para ese momento era de $400 y el 70% de la población cobraba entre $300 y $500 mensuales. Por ejemplo, el 70% de la clase media para ese momento también estaba fuertemente endeudada. Todo esto era complicado para el costo de vida en Chile, que es uno de los países más caros de América Latina. Para que nos demos una idea, una carrera universitaria puede costar aproximadamente unos $10.000 y el costo solamente del transporte público alcanzaba el 30% del salario mínimo. ¿Y cuál es la situación hoy? Bueno, hoy varios de esos problemas, como el acceso a la salud o a la educación o el tema de las pensiones, no se revirtieron ni desaparecieron. Pero además se agregan otros problemas que hoy también preocupan gravemente a los chilenos.
Para el 57% de la población, su principal preocupación es la seguridad y en segundo lugar le siguen los problemas derivados por el narcotráfico. Esta preocupación por la penetración del narcotráfico subió 11 puntos con respecto al 2019. Muchos de estos temas llevaron a que Carabineros, una institución fuertemente cuestionada durante el momento del estallido por la violenta represión o las denuncias de violaciones a los derechos humanos, hoy por el contrario tenga una aprobación nuevamente del 57%. Pero cuando hablamos de los temas del estallido social, no figuraban ni la seguridad ni el narcotráfico. Entonces, ¿dónde quedaron esas preocupaciones? Tal cual. Si bien hoy sigue siendo un tema de debate en Chile, la salud y la educación, que eran como las grandes protagonistas de las manifestaciones, quedaron en un cuarto o quinto lugar entre los asuntos más urgentes. Esto no quiere decir que los chilenos, especialmente quienes salieron a marchar en 2019, se olvidaron de la salud o la educación pública, pero hoy hay otros temas en agenda. Algunos dicen que el tema de la seguridad es una urgencia. Por ejemplo, si vamos a los datos, en septiembre en una sola semana hubo 37 homicidios en todo el país, y otros dicen que esta urgencia es porque los medios de comunicación instalan permanentemente este tema. Es una de las tantas diferencias en la opinión pública que hay hoy en Chile. Sí, totalmente. La percepción acerca de los temas más urgentes es uno de los temas que hoy dividen a los chilenos. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el análisis posterior del estallido social. El estallido parece haber generado una mayor polarización ideológica y esto también lo percibe la gente. La encuesta CEP de 2023 mostró que un 50% de los chilenos consideraba que el país estaba más polarizado que antes del estallido. Incluso esto también lo vemos en la política. El primer presidente después del estallido, el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, pasó de ser el presidente más votado de la historia democrática chilena a tener en muy pocos meses un promedio de un 30% de aprobación. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque muchos votaron a Boric en la segunda vuelta, pero sin estar realmente convencidos. O sea, lo votaron para que no gane su contrincante, José Antonio Kast. Y esto es una muestra justamente de la polarización ideológica post-estallido social. ¿Por qué dos personas como Kast y como Boric llegaron a la segunda vuelta? ¿Qué pasó, por el contrario, con las otras dos coaliciones tradicionales de centro-izquierda y de centro-derecha que se alternaron pacíficamente en el poder durante 30 años? Recordemos que ni la coalición del partido del expresidente Sebastián Piñera ni la coalición de centroizquierda de la Concertación llegaron a obtener 20 puntos cada uno, lo que muestra, además, un quiebre enorme en el sistema de partidos post-estallido social que dio lugar a un impulso hacia los extremos. Por eso llegan al balotaje la coalición izquierdista que incluía el Partido Comunista de Gabriel Boric o la ultraderecha conservadora de Kast, o sea, dos partidos no tradicionales. El problema es que algunos años después de esa elección, el sistema de partidos hoy sigue igual de fracturado y con una ciudadanía cada vez más apática, incluso más apática que en años anteriores. Los partidos políticos hoy en día tienen una confianza del 4% y el Congreso del 8%. Además, el 63% de los chilenos no se identifica ni simpatiza con ninguna de las 22 fuerzas políticas existentes. Esto no quiere decir que en las próximas elecciones un izquierdista o un derechista institucionalizado no pueda volver a gobernar Chile, porque sí puede llegar a pasar, pero lo que sí es importante es que el estallido social dejó un péndulo electoral entre extremos, en donde muchos ciudadanos saltaban de una opción a otra entre elección y elección. Totalmente, porque primero fue, queremos cambiarlo todo, queremos un proceso refundacional, a no queremos cambiar tanto, no queremos la constitución actual, pero tampoco queremos una de ultraizquierda. Bueno, ahí desde la teoría de la opinión pública deberíamos preguntarnos, ¿realmente una mayoría quería cambiarlo todo o por el momento del estallido esa opinión estaba sobre representada en los medios de comunicación, ¿no? Pero igualmente, haya sido una mayoría o no, sí es verdad que había muchísima gente que quería un cambio que finalmente no se dio. Todo el proceso del estallido se terminó cuando, en septiembre de 2022, más del 60% de los chilenos rechazó la redacción de ese proyecto de nueva constitución que surgió justamente después del estallido social. Entonces, Fede, ahora nos tenemos que hacer la pregunta del millón. ¿Qué cambió en Chile desde el momento del estallido social del 2019? Bueno, después del estallido social, Chile experimentó algunos cambios, algunos positivos y otros negativos, aunque no de la manera esperada. Después del estallido hubo intentos de reformas profundas, los cambios reales han sido mixtos. A nivel político,
El proceso constituyente fue el mayor avance, pero tras los dos rechazos, el de 2022 y 2023, quedó frustrado el intento de reemplazar la Constitución de 1980. En cuanto a las reformas económicas y sociales, las pensiones y la educación pública continúan siendo problemas clave. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en 2021 el 20% más rico de la población concentraba casi el 50% de los ingresos, lo que refleja la desigualdad estructural persistente. El sistema de pensiones fue uno de los más discutidos. La reforma sigue siendo debatida, pero hasta ahora no ha habido un cambio significativo. El estallido también expuso la urgencia de reformar los servicios públicos como la salud y el transporte. Chile es visto como uno de los países con más alto costo de vida en América Latina. Y el 2022 cerró con una inflación del 12,8% producto de la pandemia, una de las más altas en décadas, afectando aún más a las clases medias y bajas, que fueron las que encabezaron las protestas. Y en ese momento también en el estallido social, además de la reforma de salud y de educación y del transporte y de las pensiones, que todos estos temas siguen estando pendientes, otro era una reforma a carabineros que se pedía. Sí, aunque se realizaron algunos cambios para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, la percepción de impunidad y brutalidad policial durante el momento del estallido sigue siendo alta entre la ciudadanía. Para el gobierno de Boric, esta reforma hoy es impensada, debido a que, como dijimos, ya hay una fuerte preocupación por la inseguridad en la ciudadanía y además Carabineros recuperó la imagen positiva que había perdido durante el estallido. A nivel social, las demandas que impulsaron el estallido se mantienen vivas. Movimientos feministas, ambientalistas y de pueblos indígenas como el pueblo mapuche han ganado visibilidad, pero muchas de sus reivindicaciones aún no han sido satisfechas. La conflictividad en la Araucanía ha continuado y la militarización de la zona se ha extendido, lo que indica que las tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas sigue siendo un problema en la sociedad chilena. O sea que, a modo de conclusión, 5 años después del estallido social en Chile, el país experimentó algunos cambios, pero gran parte de los problemas estructurales y que fueron las consignas del estallido hoy en día siguen siendo una deuda. Las reformas esperadas, como el proceso constituyente, fracasaron tras estos 2 rechazos en los plebiscitos y, como venimos diciendo, las desigualdades económicas y los problemas en pensiones y servicios públicos no han sido resueltos. Además, la agenda política se ha reorientado hacia temas de seguridad y narcotráfico, alejándose de las demandas sociales del 2019, lo que ha polarizado aún más a la sociedad y generando una mayor desconfianza hacia las instituciones. Además, y hablando justamente de la polarización, la sociedad se encuentra dividida entre aquellos que siguen exigiendo transformaciones radicales y, por el contrario, quienes defienden el sistema actual temiendo un cambio abrupto. Lo mismo nos pasa con el estallido. Hay quienes nunca lo apoyaron, otros que lo siguen apoyando y muchos que salieron a marchar, pero que están arrepentidos viendo los pocos resultados que este proceso trajo. Y no solamente los pocos resultados, sino que además se han generado en estos 5 años problemas adicionales, como decíamos antes, con respecto a la seguridad y el narcotráfico. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo a 5 años del estallido social en Chile. Si nos están escuchando en Spotify, les vamos a pedir que nos dejen sus 5 estrellas, que compartan este podcast con las personas que les pueda interesar. Y también, si nos están escuchando en YouTube, hacer clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones y darle me gusta al video. Hasta la próxima.